El tema es la verdadera independencia y para hablar de este tema hoy nos acompaña el pastor David Villatoro de Ministerio Su Presencia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos esta mañana. Es un tema muy lindo, muy interesante, hablar de la verdadera independencia, la verdadera libertad. Totalmente. En realidad, este es un tema muy complicado, porque cuando uno ve la verdadera libertad siempre es una paradoja. Es decir, uno encuentra la libertad hasta que se hace esclavo. En el caso nuestro entendemos de alguien, quien es Cristo. Mientras tú sigues independiente de Cristo, estás completamente esclavizado. Una paradoja total. Una paradoja total. Y por eso es que el tema tiene muchísimas cosas para poder platicarlas. De hecho, debemos de recordar que la definición de libertad, tal vez hay que partir por una definición, sí, ¿verdad? Es que cada uno de nosotros tiene una facultad. La libertad es una facultad, es un valor también, pero sobre todo la facultad de poder elegir aquello que nosotros queremos hacer o elegir no hacer lo que no queremos hacer. Pero la otra cosa que debemos de agregarle a esto es que cuando tú eliges algo, debes de buscar siempre que este algo que vas a elegir sea bueno para los demás y en el caso nuestro, insisto, que sea para la gloria del Señor. Entonces no todos tienen esa libertad ni la entienden. Porque el último elemento en esta introducción que quisiera yo acotar es que la libertad no se puede separar de la responsabilidad. Tú tienes libertad de tomar decisiones, pero están aparejadas a una responsabilidad porque lo que el hombre siembra, eso también segará. De tal manera que van unidos, este binomio, ¿verdad? Va unido siempre, porque si no caeríamos en el libertinaje. Imagínate, que puedas hacer lo que tú quieras, pero sin tener los límites que por un lado la sociedad pide para una buena convivencia. Y en el caso nuestro, insisto, lo que la palabra nos dice, que es lo bueno, lo honesto, lo verdadero, lo puro, entonces tendríamos un problema que es el problema del mundo que peca porque no solo no conoce los límites, sino que no está dispuesto a sujetarse a esos límites. Es hasta que uno encuentra a Jesucristo que va entendiendo más de lo que significa esta libertad espiritual, ¿verdad? Para poder vivir de esa libertad creo que hay que hacer un cambio de pensamiento total. Totalmente. Porque el ser humano piensa que ser libre es hacer lo que yo quiero, como decíamos, pero qué bonito. Libertad es responsabilidad, también con límites. Sí, y tú tienes toda la razón. Tiene que haber un cambio no solo de pensamiento, incluso de sentimiento. Y de la misma voluntad, es decir, porque alguien puede saber reflexivamente qué debería de hacer, pero si su voluntad no ha cambiado para ser sensible a esa reflexión, tampoco lo va a hacer. Por eso es que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Es ahí cuando las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Pero también hay un elemento que es gradual en cuanto a la libertad, porque el Señor nos libra de una vez y para siempre del pecado, nos libra de una vez y para siempre de la ira venidera, nos libra de una vez y para siempre de la muerte, sí. Pero al mismo tiempo nosotros todavía podemos pecar y todavía podemos tenerle miedo a la misma muerte, digamos. Entonces hay un proceso gradual en el cual paso a paso, por la misma palabra, porque la palabra es la palabra de la libertad. Exacto. Conforme vamos entendiendo más de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y más de cómo nosotros podemos cambiar nuestra mente para cambiar nuestras acciones, encontraremos aún mucha más libertad. Y es que así dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en la palabra encontramos a Jesucristo. Él se revela ahí. Exactamente, y Él es la palabra. Es decir, Él se revela en la palabra escrita, pero nunca olvidemos que Él es la palabra revelada. Entonces, esa es la bendición de entender. Tengo a Cristo en mi corazón, que es quien me da la capacidad, pero tengo la palabra revelada para entender cómo es el corazón de Cristo. Entonces, ahí hago si se puede, yo creo que es más que una complementación, es una fusión en la que Cristo en mí y la palabra en mí, esta palabra revelada, hacen que yo pueda experimentar esa libertad. Y todo en la palabra apunta a Jesucristo como nuestro libertador. Totalmente. Jesús dijo de la Escritura que ellas dan testimonio de mí. Y cuando uno logra ver eso y entenderlo, uno comienza a darse cuenta. Por ejemplo, al hablar de la libertad, todo el Antiguo Testamento, los eventos históricos como el Éxodo, por ejemplo, o el regreso de Israel de Babilonia, apuntan a la libertad que un día en Cristo podríamos tener. Así es que sí, el tema es maravilloso porque Cristo es la esencia de la libertad. Él es nuestro libertador. Él es nuestro libertador.
Sí. Qué bonito, y hay algunas citas acá donde nos hablan acerca de Jesucristo o apuntan a Jesucristo como nuestro libertador. Estaba viendo, es que esa cita a mí me gusta mucho, yo no sé por qué no sabía la cita. Isaías 61:1, ¿verdad? No sé si la tiene ahí para compartirla. Claro que sí, podemos aquí buscarla y leerla. Dice Isaías 61:1 de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mira qué lindo. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Sabes en qué pienso ahorita? ¿Recuerdas cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Sí. Ellos estaban esclavizados, pero no, estaban libres, al punto que cantan al Señor en medio de esa circunstancia. Qué lindo verlo así, porque tenemos que entender que la libertad es interna. Es libertad del alma, libertad del espíritu a través de Jesucristo. Amén. Y por eso es que me gusta este título que se ha dado hoy a este programa de la verdadera libertad, la verdadera emancipación. Porque todos apreciamos lo que pasó en el 21 de septiembre de 1821. Sí. Pero esa libertad fue política y en realidad fue muy pequeña, porque solo nos liberamos de la manera en la que antes nos relacionábamos con España. Pero en realidad todavía quedaron muchísimas cosas esclavizadas, porque la verdadera emancipación, la verdadera libertad, esa libertad que estés donde estés, en las circunstancias que estés, interiormente, sabes que puedes honrar al Señor y hacer lo que el Señor quiere, y que vendrán las consecuencias de esa buena decisión, solo en Cristo se pueden tener. Hemos visto cómo la palabra a través del Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor Jesucristo como el libertador de nuestras vidas. Y aquí compartiendo y comentando con Pastor David, y vamos a seguir adelante, Pastor. Podemos ver entonces cómo Jesucristo viene a cumplir esas profecías, eso que apuntaba hacia un libertador en Jesucristo se cumple, y Él ahora trae libertad a su pueblo. Exactamente, y de hecho, para poder entender mejor el papel de Jesucristo en relación a por qué nos da libertad, uno puede ver en el Antiguo Testamento por qué el Señor liberó a su pueblo. ¿Cuál fue el motivo entonces? Exacto, por qué el Señor y en realidad hay más de un motivo. Fíjate que la cosa primera en la que debemos de descifrar nuestra atención es que el Señor libera a Israel de Egipto para que ya no sea ni Faraón ni Egipto el que los posea, sino para que sea Él mismo, Dios, quien los posea. Porque cuando uno es poseído por Dios, contrario a cuando alguien es poseído por Satanás, cuando uno es poseído por Dios, absolutamente todo cambia para bien. Fíjate que dice la Escritura precisamente en Éxodo capítulo 19, déjame ver aquí bien, Éxodo capítulo 19, verso 4, dice así: y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces la primera cosa que tenemos que enfatizar es que Dios libera a su pueblo para que su pueblo sea suyo, ¿verdad? Pero ya en ese contexto, entonces descubrimos por varias citas que no podremos ver hoy, que también Dios libera a su pueblo para que le sirva. Ese es un énfasis bien establecido en la liberación que Dios va a traer de Israel al sacarlos de Egipto, y es para que le sirva. Porque otra paradoja es que hasta que tú sirves al Señor, en realidad tú te tornas absolutamente libre. Pero se supone que el que sirve es esclavo, pero no el que sirve al Señor, y lo hemos descubierto. Pueden pasar las cosas que pasen en nuestra vida terribles, pero si servimos al Señor, concluimos, pero vaya que le serví, porque en eso fue en lo que encontré libertad o fuerza para soportar todo lo que me pasó. Otro propósito que Dios da cuando libera al pueblo de Israel es también para que este pueblo lo alabe. Y una cosa que no se puede menospreciar es la alabanza, porque la alabanza siempre va unida a la acción de gracias, al reconocimiento de quién es Dios y a la acción de gracias que según el Nuevo Testamento, algo tan sencillo pero tan poderoso. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Ahí se cumple la voluntad del Señor. Y cuando uno alaba al Señor, uno descubre que uno es rodeado de cánticos de liberación.
O sea, alabar es un círculo, ¿verdad? Sí. Porque Dios te libera para que le alabes, pero cuando le alabes, Él te libera. Entonces es maravilloso poder darnos cuenta que nuestros cantos tienen un impacto espiritual para nosotros mismos, para los demás, pero también ante el trono de la gracia. Cuando vemos esos modelos, entonces también nos damos cuenta que Dios libera al pueblo de Israel para que sea santo. Porque entender bien la libertad, como hablábamos, no significa que se constituya en un libertinaje. Al Señor le interesa que su pueblo entienda que ahora va a tener la libertad para hacer en un sentido lo que quiere, pero en otro sentido lo que Dios quiere realmente. Y en eso entonces la bendición es que el pueblo va a poder vivir su santidad. No va a tener que ser obligado a ser idólatra, ni obligado a hacer ritos que no quiere hacer. Y eso es muy importante el día de hoy. Por ejemplo, hablemos de la presión de grupo. Muchas veces uno sucumbe a la presión de grupo y hasta uno cree que es como espiritual sucumbir. Pero, por ejemplo, con Juan el Bautista descubrimos que él dice voz del que yo soy una voz, dice él. Y él es la voz que clama en el desierto. Pero él dice yo soy una voz. Y creo que todos debemos de entender que la libertad nos da la capacidad de ser una voz el día de hoy. Una voz para defender lo santo. Porque la gente en general se burla de lo santo. Creen que todo puede ser promiscuo o todo puede ser inmoral, y a veces uno se siente intimidado porque la corriente de este mundo es fuerte, pero Dios libera a su pueblo para que sea santo. O sea, cuando uno es santo, uno no es esclavo. Cuando uno es santo, uno es libre, porque como decíamos, la santidad o la libertad siempre está relacionada, más bien la libertad con la responsabilidad. Y en ese binomio es un binomio bendito, porque uno descubre, por ejemplo, un joven puede ser totalmente santo y maduro si acepta su responsabilidad. No es lógico pensar que un joven va a hacer cosas indebidas. No, si es responsable, él va a actuar como Dios quiere que actúe. Por eso en Primera de Juan se dice que los jóvenes vencen al maligno. ¿Y por qué lo vencen? Porque viven la libertad que tienen en Jesucristo. Así es que, para terminar, quiero recordarte que el Señor le promete a su pueblo que cuando Él los liberte de Egipto, va a darles todos los dones que Él ha prometido. En un sentido macro sería la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Sí, para eso los libertó, porque también esa es otra cosa, que cuando nosotros somos liberados por Cristo, la palabra nos dice, ahora tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Está reservada en los cielos, pero por causa de que Cristo ya nos hizo verdaderamente libres, nadie va a tocar esa herencia que nosotros tenemos. Qué lindo entenderlo y verlo de esta manera. El propósito de Dios al rescatar a su pueblo, a darle libertad, todo lo que llevaba esa liberación, esa libertad a su pueblo, que ahora lo podemos traer a nosotros, que somos el pueblo del Señor. Esa libertad de adorarle, de servirle, de ser libres del pecado, de tenerlo como Dios y Salvador de nuestra vida. Amén. Y todo recuerda que apuntaba, como dijimos al inicio, apuntaba a Jesucristo. Porque entonces ya para nosotros hoy se hace más fácil todo eso, porque al tener a Cristo tenemos a su Espíritu Santo. Exacto. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es mucho más que brincar o hacer lo que uno quiere a la hora del culto. No, la verdadera libertad es libertad del pecado. Libertad de la ley. Y es que hablábamos, pastor, afuera de cámaras, hablábamos la diferencia entre libertad y liberación. A veces pensamos que esa liberación que el Señor hizo, ya nosotros cambiamos totalmente. Pero a través de su Espíritu Santo es que viene esa liberación de todas estas áreas que necesitamos pues ser transformados. Exacto, y recuerda que es ahí donde otra vez volvemos al tema de la palabra revelada y la palabra quien es Cristo, que necesitamos nosotros entender que esa libertad está concentrada en conocer la palabra para saber qué nos ha concedido Dios por la palabra a los que ya somos hijos del Señor. Te voy a poner un ejemplo y con esto concluyo. Por ejemplo, ¿quién es nuestro enemigo más grande? Yo no creo que sea Satanás, muchos creen que es el diablo, pero si tú le resistes, él va a huir. Exacto. Pero la carne no, la carne la llevamos siempre. Y ese es un enemigo formidable porque apela a nuestros deseos. Entonces, pero si eres libre en el Señor, Él te da la capacidad de aún esos deseos, tener dominio propio por el Espíritu Santo y ser libre. Sí, hemos venido pues haciendo un viaje en el tiempo también y a través de la palabra, hablando un poquito del Antiguo Testamento, cómo Dios rescata a su pueblo de Egipto, pero todo lo hace con un propósito. Y todo ese propósito ahora nosotros como su pueblo
tenemos también esas similitudes de ese propósito, pero a través de Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros seguimos entonces conversando acerca de la libertad que Jesucristo nos trae del pecado. Pastor. Bueno, esa es una maravilla. Permítanme, hermanos y amigos, ilustrarlo con una anécdota. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, en una oportunidad tuvo una plática con un filósofo llamado Diógenes. Y después de platicar, ¿verdad?, haciéndole él, Alejandro el Grande, sentir que él tenía toda potestad, le dice Diógenes a Alejandro: tú eres el esclavo de mis esclavos, le dice. ¿Y a qué se refiere eso?, pregunta él. Porque mis esclavos son la ira, la codicia, a quienes yo tengo completamente supeditados, y tú estás esclavizado a ellos, que son mis esclavos. O sea, yo soy más grande que tú, le dice en esa plática que tenía. Y ahora nosotros vamos a ver la libertad espiritual en Jesucristo. Es exactamente la misma idea. Jesús nos libra del pecado precisamente para que toditos los pecados estén supeditados a nosotros. Pero la única manera de lograrlo es que nosotros estemos supeditados a Jesucristo. Dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay una lógica elemental en cuanto a la enseñanza. Tú permaneces en un sistema de doctrina y eres discípulo de ese sistema de doctrina. Y conoceréis la verdad. Pero es la palabra esa doctrina. Aquí es donde está la verdad. Y la verdad, dice Jesús, os hará libres. Y luego continúa diciendo que ellos le responden: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo saca al pecado que antes estaba para siempre, porque ahora es el Hijo el que va a quedar para siempre, y entonces vamos a ser verdaderamente libres en Jesucristo. Y lo hemos experimentado. Yo no sé si tú recuerdas, por ejemplo, la última vez que mentiste, o la última vez que te enorgulleciste, o que codiciaste, o que maldijiste a alguien. Es que el Señor nos ha liberado, y uno busca y busca, y no que sea perfecto, totalmente, porque hasta que le veamos a Él seremos exactamente como Él. Pero uno va descubriendo que ya tiene una gran libertad. Te insultan y tú bendices. Te levantan la mano y tú amas. Entonces continúa diciendo el Señor: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y en el interludio, en el 36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la verdadera libertad es precisamente el no pecar. Porque cuando no pecas ya no tienes la acusación que el sentimiento de haber pecado te causa. ¿Por qué la gente vive en tanto sentimiento de culpa y cargando penas, tristezas, dolores, y nunca tiene una felicidad completa? Aunque la felicidad, tendríamos que hablar del tema. Es otro tema. Es otro tema. Pero nunca tienen una libertad completa. Porque siguen pensando que son culpables, y por lo tanto siguen teniendo el sentimiento de culpa, porque no han entendido la realidad, la magnitud, la grandeza de este hecho, que si hemos recibido a Jesús por la fe, Él nos ha hecho verdaderamente libres, porque ya gestó también todo un movimiento que nadie lo va a parar por el Espíritu Santo, como hablábamos, porque Él nos va a ir santificando cada día más. Y la santificación, que es apartarnos para el Señor, es un proceso que en algunos se da más rápido que en otros, pero se da más rápido en la medida en la que uno acepta la responsabilidad ante el Señor, y que lo que le importe a uno en cualquier circunstancia sea lo que Dios dice y quiere. O sea, pastor, que la verdadera libertad en Jesucristo se experimenta cuando nos volvemos esclavos de Él. Totalmente. Porque a través de rendir nuestra voluntad a su voluntad, Él obra en nosotros lo que Él quiere ver en nosotros, que es la santidad. Sí, porque de hecho, si tú recuerdas, el pueblo de Israel, y vamos a usar al pueblo de Israel porque es visual, es fácil ver esto. Cada vez que pecaba, caían en esclavitud. Pecaban y venía alguien que les hacía daño. Pecaban y alguien se aprovechaba de su agricultura. Pecaban y el Señor mismo permitía que este pueblo fuera llevado y fuera esclavizado. Hoy mismo es exactamente en gran medida lo que pasa. Si uno deshonra, por ejemplo, a los padres, es muy probable que muera de joven.
¿Por qué? Precisamente porque la desobediencia nos hace perder la libertad que podemos tener. Ahora, este es un modelo que debemos de también analizarlo para nosotros mismos, porque Jesús en realidad nos liberta completamente. Como hablábamos hace un momento, nos da nueva mente. Y ya con una nueva mente que tú tengas va a venir un nuevo sentimiento y va a venir una nueva acción que vas a tomar, ¿verdad? Sí, entonces Jesús es la clave, ¿verdad? La verdadera emancipación. Pongámoslo así, nuestro verdadero 21 de septiembre de 1821 es Jesucristo. Y claro, alguien va a poder objetar esto, porque no estamos hablando políticamente, estamos hablando espiritualmente. Y pastor, aquellas personas que están en el Señor, pero dicen, yo sigo esclavizado a un pecado. Muy bien, me parece que ahí hay varias cosas que podemos compartir. La primera, creo que la gente cuando recibe a Jesucristo debe de entender bien lo que es el arrepentimiento. Y creo que ahí hay una gran debilidad, porque la gente dice sí recibo al Señor, pero no ha entendido lo que es el arrepentimiento, que como tú dijiste hace un momento, es cambio de mente, metanoia. El arrepentimiento es un cambio de mente. Entonces uno tiene que descubrir qué tan pecador es y qué tan bajo ha caído, porque hasta que uno confiesa ese pecado tan terrible es que el Señor lo libera. Si el arrepentimiento es genuino, van a venir tiempos de refrigerio, dice la palabra del cielo, tiempos de refrigerio. Entonces creo que la primera cosa es que la gente cree que ha recibido a Jesús, pero tal vez ni lo ha recibido. Yo no soy el que va a determinar quién recibe y quién no, pero a menos que entiendas el arrepentimiento, que fue el primer mensaje que Jesús predicó, arrepentíos, ¿verdad? Entonces no va a poder entender bien las siguientes dimensiones espirituales. Una vez pasamos de ahí, creo que la otra cosa es que la gente tiene que entender con qué libertad les ha dotado el Señor Jesús. Es una libertad grande, completa, más allá de lo que su sentimiento o su actuar hasta ahora han demostrado. Y por eso la gente tiene que entender que posicionalmente ya es libre. Solo es de que Él tome esa libertad y la ejerza. Pero si yo a mí mismo me digo, aunque sea libre, que no voy a ejercerla, no la voy a ejercer y voy a seguir en esclavitud. Es como el viejo ejemplo de alguien que entra a una tienda y no puede comprar porque no tiene dinero, y al salir se da cuenta que en la billetera tenía 100 quetzales, sí, pues, y pudo haber comprado. Tenemos que ejercer la libertad que Él ya nos ha dado a través de su presencia y a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Claro, porque eso fuimos llamados. Por eso Él nos liberta de la pena del pecado. Claro, y recuerdas lo que leímos en Isaías 61, es que Jesús vino a predicar libertad a los cautivos. No entiendo por qué una persona va a seguir cautiva. Así se hable de la descendencia, de qué descendencia viene, no, ¿verdad? La palabra nos dice que el Señor no va a cargar a los hijos el pecado de los padres y cosas por el estilo. Sé que no todos estarán de acuerdo con eso que estoy diciendo, pero o creo en un Cristo grande que hace una obra completa, o me hace falta mucho para creer. Yo creo que no estamos en el aire. Bien, estamos en el aire. Este tema está muy interesante. ¿Cómo ser libres a través de Jesucristo? Y es que cuando yo hablaba de que hay personas que siguen a veces esclavas de situaciones, me venía a mi mente también la cita que habíamos compartido: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad de reconocer que el pecado todavía hay algo en mí que me está haciendo pues esclavo, reconocerlo, y al reconocerlo la verdad viene a mí, me arrepiento. Sí, porque recuerda que un fundamento nuestro es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y el perdón es limpiarnos de toda maldad. Y quita toda culpa de nuestra vida. Quita toda culpa. Por eso Jesucristo nos quita la pena del pecado. Sí, porque Él quita la culpa y el sentimiento de culpa. Y es que Él ya llevó nuestra culpa y nuestra condenación, ¿verdad? Y continuamos hablando acerca de cómo Jesucristo libera a su pueblo de la muerte espiritual que acompaña el pecado. Así es. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sí, y bueno, espiritualmente instantánea, pero también la muerte física, porque tú recuerdas que la muerte física entró por el pecado de un hombre, Adán, ¿verdad? Sí, es que es terrible el pecado. Y qué bueno que lo mencionamos, porque creo que si vamos a usar la libertad como en todas nuestras expresiones, podríamos decir que tenemos la libertad de aborrecer absolutamente el pecado. El pecado no es cosa poca, como muchos piensan, es terrible porque ofende al Señor. Las consecuencias también para las consecuencias, vida. Sí. Entonces el Señor nos liberta de todo eso. Nos libera de la muerte espiritual, estamos hablando, ¿verdad? Y también dice que nos libera del temor a la muerte.
cuánto temor a la muerte. Es que nadie se quiere morir. Fíjate tú que el que no que se quiera morir uno es una cosa. Ajá, pero que le tenga miedo sí, es otra. Porque entonces ya no vives. El que se deja abrazar por el temor a la muerte ve en todas partes esa posibilidad. Ya no evangeliza, ya no está dispuesto a sufrir por Cristo. Hace lo que el miedo le dicta hacer. Y si el miedo emite una mentira, se somete. ¿Por qué? Porque no está libre como debería de estar. ¿Sabes qué dice el libro de Hebreos? Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Qué dice? Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Vuelve a hablar de Cristo. Cristo participó de carne y sangre y tuvo que morir, pero él nos mostró cómo enfrentar la muerte. Entonces dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte de él, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y entonces aquí viene nuestro tema, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, tiempo pasado, durante toda la vida, o sea, desde que nacían hasta que morían, sujetos a servidumbre. Y aquí me interesa este tema porque precisamente dice la Escritura, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, porque Hebreos está siendo dirigido seguramente a los judíos. Pero aquí nos enseña a nosotros entonces lo que ahora viene a continuación. Una de las cosas que más ata a todas las personas bajo una falsedad en cuanto a ser prudente o tal vez demasiado cuidadoso es el miedo. Y la cuestión es que cuando tú tienes miedo no vives la vida, ¿verdad? Y el miedo paraliza, el miedo mata, literalmente. Está comprobado que el miedo hace que aún nuestras defensas bajen. Totalmente. Fíjate que ahora que dices eso, con esto de las defensas, resulta que en todo este proceso que hemos estado en el último tiempo, a una persona que tenía ciertos síntomas se le hizo el examen para ver si salía negativo o positivo. Solo supo que salió positivo y ahí cayó muerto. Sí, de un infarto. Es verdad. Es decir, el miedo mata, porque el miedo epigenéticamente, lo que tú dices, literalmente baja el interruptor de todo nuestro sistema inmune. Y el miedo, que es una emoción muy fuerte, realmente es contraria al amor. Entonces, por eso es que no podemos nosotros vivir a Dios, quien es amor, si seguimos viviendo en este miedo con el cual Satanás nos mantenía esclavos. Y me parece que aquí la vida debe de entonces, y no solo quiero hablar filosóficamente, sino que en realidad debe de tornarse en una celebración. Es decir, hay que entrar por las puertas del Señor con acciones de gracias, por sus atrios con alegría. Hay que regocijarse en el Señor. Eso es libertad. Claro que hay una tristeza, pero dice la palabra que esta tristeza debe ser solo cuando es para arrepentimiento. Porque inclusive si nuestro ser querido muriera, con todo y que va a haber una gran tristeza, debe ser mucho mayor el gozo de saber que está con el Señor. Y es que yo creo que el temor a la muerte es el desconocimiento de lo que hay después, esa incertidumbre. Totalmente. Pero cuando recibimos la libertad a través de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por su resurrección, nosotros entendemos que nos espera. Claro, y el apóstol Pablo entonces expresa una filosofía de vida, un modus vivendi, mejor lo pongo así, totalmente categórico. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Sí. Entonces mira, vivimos en Cristo, nos gozamos en Cristo. Espero que los hermanos que van a sacar la antorcha hoy y mañana corran para la gloria del Señor. Amén. Si quieren correr, que Dios los guarde. Claro, que recuerden que son una antorcha, pero al final de cuentas el asunto es, hacemos todo eso para Cristo. Y ayudamos al necesitado y oímos al que necesita ser oído y perdonamos y abrazamos en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Todo el capital que hemos estado moviendo aquí en la tierra siempre será Jesús para el que es cristiano. Uno se mueve en libertad, así te critiquen, así te ataquen, gozaos y alegraos cuando por causa mía digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice Jesús. Y el morir, entonces, ¿qué va a ser? Ganancia. Y yo no conozco a nadie, como tú dices, que entiende que al hacer un negocio va a haber ganancia, que se va a entristecer porque hay ganancia. No, cuando hay ganancia hay alegría y la ganancia es valedera. Aunque aquí entendemos claramente que se refiere al hecho de que estar en Cristo te hace ganador, no que la salvación es por obras, no, porque ya sabemos que es un acto de gracia, pero te hace ganador. Por eso el apóstol Pablo, para que vean cuánta libertad podemos tener del pasado, del presente, del futuro, de la angustia, de la persecución, de la espada, de peligro, él dice, ¿verdad? Ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es, y es que como seres humanos el temor es normal, pero
no que el temor ya nos tenga a nosotros, ¿verdad? Es que sí, esa es la cosa. El miedo, como tú decías, cuando uno desconoce algo, va a surgir miedo. Si uno tiene miedo hasta de enfrentar un examen cuando no ha estudiado, Sí. uno tiene miedo de conocer a alguien al que no conoce todavía. Es esa incertidumbre de la que hablamos. Sí, hay una ¿verdad? incertidumbre, pero esa incertidumbre, cuando uno está en Cristo, no te incapacita, sino que más bien se torna esto en una oportunidad, en experimentar algo donde verás la mano de Dios otra vez actuando. A través de Jesucristo, libres del temor entonces. Y también dice que Jesucristo libera a su pueblo del poder de Satanás. También. Y esa es una gran bendición. No solo una gran verdad, porque es verdad, pero imagínate saber que Satanás es un enemigo formidable pero vencido. Porque Cristo lo venció. Pero al mismo tiempo dice la palabra que debemos de saber que Él está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? ¿A quién Porque se él, deja? sí, porque Él sabe cómo tentar, pues. Pero nosotros vamos a saber que tenemos más fuerza que Él. Entonces no podemos argumentar en la vida de libertad con la que Cristo nos hizo libres, caer en el pecado o en la esclavitud del pecado diciendo, es que Satanás, es que el diablo. No le podemos echar la culpa al diablo porque ya fuimos liberados de Él. Ya no tiene. Ya no tiene poder. Autoridad sobre nosotros. Sí, ya no tiene. No tiene porque, No tiene porque el Señor es categórico, fue vencido. ya no le pertenecemos a Él. También. Y esa es la libertad que Jesucristo ha traído a nuestra vida, libertad del pecado, libertad de muerte espiritual, libertad de condenación y libertad de Satanás. Esa es la verdadera libertad que hoy celebramos también como hijos del Señor. Así que yo voy a invitar a Pastor David, siempre dándole gracias por su tiempo, gracias por compartir y invitándolo a que ore juntamente con nosotros y con los televidentes para poder cerrar este tema. Amén. Hermanos, si sabemos que el amor es el que nos da la facultad de ser libres, oremos hoy, porque Dios manifieste a través de nosotros su gran amor. Oremos. Nuestro Padre, te agradecemos porque vemos que tu perfecta ley se hace evidente en la vida de aquellos que abren su corazón a ti. Y te agradecemos, Señor, porque esta perfecta ley vence el pecado. Sabemos, Señor, que tú quieres que todos nuestros miembros vivan en libertad, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Y sabemos que es hasta que nos presentamos en sacrificio santo, vivo, agradable a ti, que es nuestro culto lógico y racional, que vamos a experimentar el poder vivir tu voluntad, que es agradable y perfecta. Hoy agradecemos, Señor, porque podemos orar por todos los que nos están viendo. Pedimos, Señor, que tú les des libertad, que aquellos que hasta hoy se han sentido oprimidos, que se han sentido separados de ti, que se han sentido entristecidos en su corazón por causa del pecado y de la culpa que trae, entiendan, Señor, que en Jesucristo hay libertad, que acepten, que reciban esta realidad. De tal manera, Señor, que estando donde estén, al confesar sus pecados, sean liberados y descubran los dos atributos maravillosos tuyos, que es tu fidelidad, porque cuando uno confiesa sus pecados, uno descubre tu fidelidad y también, Señor, uno descubre que tu justicia está al alcance de aquellos que deciden recibir la justicia de Cristo. Así es que ponemos en tus manos de amor a todos los que correrán en antorchas, a todos los que en algún momento hablarán de la libertad, de la bandera, de los símbolos patrios, a todos aquellos que harán algún acto o alusión a esta libertad política, Señor, que es tan relativa. Oramos, mi Padre, que puedan tener un acercamiento a Jesucristo, porque si llegan a conocer a Jesucristo serán verdaderamente libres. Sabemos que Jesús dio su vida por nuestros pecados, de tal manera que el gran intercambio que se dio fue que Él tomó nuestros pecados y nosotros tomamos su vida. Hoy te agradecemos porque podemos decir que justificados por la fe tenemos paz para contigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Toca los corazones en este momento, toca mentes, toca voluntades, y a aquellos que han sido renuentes a aceptarte, que tal vez están pensando que hasta que entiendan todo de la vida cristiana van a recibir a Jesús, o que entiendan todo sobre las cosas que son sobrenaturales van a recibir a Jesús, hazles saber que su pensamiento es demasiado pequeño comparado con el tuyo, que no podemos tener la jactancia de pensar que nuestra mente va a entender todititas las abundantes riquezas de tu gracia, pero que al momento de recibir a Jesús se abrirán nuestros ojos para poder ver más profundamente. Esa es una realidad espiritual que se experimenta cuando uno recibe a Jesucristo. Gracias, Padre, por este canal. Gracias por todos los hermanos que lo apoyan, por todos quienes están sintonizados hoy. Y oramos, Señor, que podamos siempre saber que la verdadera emancipación, la verdadera libertad es Jesucristo.
está en Jesucristo y se mantiene en Jesucristo para la gloria de tu nombre, en quien oramos. Amén. Amén.